En este video, mostramos cómo resolver gráficamente ecuaciones cuadráticas factorables. Así que queremos resolver x cuadrado, 36 igual 0 gráficamente, vamos a graficar la función igual a x cuadrado, 36. Recuerde al graficar, si queremos determinar los interceptos x, ponemos y igual a 0 y solucionamos para x, que nos daría la ecuación original que estamos tratando de resolver. Lo que esto significa, gráficamente, los interceptos x representarán las soluciones a la ecuación dada. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esta ecuación y buscar los x-intercepts. Por lo tanto pulsamos y es igual, tipo en nuestra función. Tenemos x al 2 do, 36. Para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, vamos a continuar y pulsar SOM 6. Ahora sabemos que no tenemos una ventana bonita para el gráfico. Vemos los dos interceptos x y por tanto este intercept x y este intercept x representarán nuestras soluciones. Parece que va a ser 6 y menos 6. Vamos adelante y verificarlo con la calculadora. Así que vamos a presionar secant trace, y luego la opción 2 por 0. Es lo que usamos para encontrar los x-intercepts. Observemos 2. Y ahora, y demos el límite izquierdo, vamos adelante y verifique este intercepto x primero. Así que presionaremos la flecha izquierda. Y a la izquierda de este punto, en este caso estaría sobre el intercepto x. Por lo que pulsaremos Enter. El límite correcto estaría por debajo del intercepto x, tal vez en alguna parte aquí y entonces para usar, podemos solo presionar Entrar. Este verifica este intercepto x es el punto, y entonces por la simetría de la parábola podemos decir que el otro intercepto x sería el punto. Vamos adelante y registre esto. Nuestros interceptos x fueron los puntos y. Entonces, esto nos está diciendo que cuando x es menos 6, y igual 0, lo que debería ser una solución para esta ecuación. Y cuando x es 6, y igual 0. So 6 exactamente otra solución a esta ecuación. Así que nuestras soluciones son x igual 6 o x igual menos 6. Y también es verdad que podríamos usar esta información para factorar la ecuación original. Si x igual 6 exactamente una solución, entonces x, 6 debería ser un factor. Y si x igual menos 6 exactamente una solución, luego x más 6 debería ser un factor. Y si volvemos al principio, aviso que x cuadrado, 36 exactamente una diferencia de cuadrados. Y factor sería así. Ahora, vamos a ver un ejemplo más. De nuevo, si queremos resolver este gráfico, gráfica la función igual 6x cuadrados, 17x, 14. Y si sustituimos 0 por y resolvemos por x, esto sería como encontraríamos los interceptos x. Así que volvamos a la calculadora. Pulsaremos igual, borrar la vieja función. Y tipo en la nueva función, 6x cuadrados, 17x, 14. Vaya adelante y presione gráfico. Y de nuevo, podemos ver ambos interceptos x, por lo que no necesitamos ajustar la ventana. Presionemos secant trace, opción 2 para 0, y ahora encontraremos ambos de estos x-interceptos. Queremos encontrar el intercepto a la izquierda primero. El lado izquierdo de este intercepto x sería arriba, en algún lugar aquí. Presione Enter. Al derecho de este punto sería abajo. En algún lugar aquí. Presione Entrar, y luego entrar una vez más para Guess. Ahora, necesitamos ser cuidadosos aquí. Esto dice, x igual 6 repetición, que es lo mismo que menos 2 3. Así que adelante y escriba eso abajo. Un x-intercept fue. De nuevo. 6 repetición igual 2 3. Y ahora calcularemos el segundo intercepto x. Presione secant trace, opción 2. Ahora a la izquierda en este caso va a estar por debajo del intercepto x a la derecha. Por cómo se comporta el gráfico, esto es a la izquierda. Presione Enter. A la derecha sería solo arriba. Presione Enter. Entrar una vez más.
Y este intercepto x es el punto, y como su primer punto está en forma de fracción, en lugar de usar 3.5, usaré la coordinación x de 7 medias. Otra vez, esto nos dice que cuando x igual menos 2, 3, la coordenada y sería 0 donde el valor de la función sería 0. Y este punto aquí nos dice que cuando x igual 7 medias, el valor y con el valor de la función sería 0. Por lo tanto nuestras dos soluciones son x igual menos 2, 3 o x igual 7 medias. Ahora, si desea usar esta información para factorar la ecuación cuadrática original, sería un poco más difícil y eso porque el coeficiente líder no es igual a 1. Pero si x igual -2/3 exaciemens una solución, entonces uno de los factores debería ser 3x más 2. Y si una de las soluciones es 7 medias, uno de los factores debería ser 2x, 7. Aviso: si ponemos cada uno de estos factores iguales a 0 sin resolver, habríamos llegado con las dos soluciones que encontramos gráficamente. ¿De acuerdo? Espero que esto ayude.